el periodismo gráfico, es imposible hablar de periodismo gráfico sin hablar de los humoristas, ilustradores, que son parte fundamental. No es que ilustran las notas, sino que son en sí mismos también muchas veces líneas y columnas de opinión de los propios diarios. Les voy a presentar, tengo tres grandes conmigo esta noche. El Niño Rodríguez, ¿cómo va, Niño? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Publica, entre otros lugares, en Clarín, en Mongolia, En Barcelona. Y en distintas revistas de historieta más variadas. Ahí va. Pero como, sí, el humorista siempre realmente tiene varios lugares. Está con nosotros Rudy también, coautor, junto a Paz, de lo que es el chiste de Página 12, un clásico. Han logrado en Página 12 que algo difícil de lograr, que es que muchas veces el diario se empieza a leer por el chiste de tapa, ¿no? Así es, sí, sí. Y hace casi 30 años que estamos. 30 años. 29 y pico. Qué bárbaro, que no hay que ir a la contratapa, ¿viste? Porque es raro un diario que le dé tanta preponderancia al humor y que lo haga ya de entrada. Eso fue una decisión del diario desde el número 1, digamos, ¿no? De ponernos ahí, lo cual es una responsabilidad y un gustazo al mismo tiempo, ¿no? Bueno, sí, vamos a charlar de esos chistes. Y también Alfredo Sabat, de La Nación, ilustrador, humorista. ¿Cómo va, Alfredo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, a ver, me decía Rudy cuando estábamos charlando recién que más allá de hablar un poco del humor en tiempos de Macri, también hablar del humor con el poder, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Yo sé porque Rudy trabajé en Página 12 hace muchos años y sé que ustedes testeaban los chistes con la redacción, ¿no? Sí, ¿Sacan 3 por día? No, a ver, en la tapa sale obviamente uno, en general hacemos 2 por lo menos, y bueno, ahora quizás menos, pero en el inicio era recorrer toda la redacción a ver qué pasaba con uno, con otro, para ampliar, digamos, no a ver, por ahí a nosotros solo nos gustaba, no le gustaba a nadie más, ¿no? Luego, bueno, ya fuimos adquiriendo oficio, por ahí lo hacemos un poco menos, aparte las redacciones ya no son como eran, ¿no? En cuanto a la población, ¿no? Es verdad. Así, sí, eso cambió un poco, sí. ¿Vos, sí. Niño, testeás con alguien? ¿Ahora estás haciendo actualidad? Yo trabajaba en redacción o trabajaba en Olé. Pero ahora mando directamente y el proceso de laburo es, mientras yo estaba haciendo unos diarios, a veces esperábamos el feedback, pero ya a esta altura mando directamente a publicación, como que ya, viene bien, digamos, sale directamente. Y en la página 3 los sábados, ¿no? De Clarín. En Clarín, en la página 3 hago como una caricatura más grande, donde le meto como algún comentario también. Y luego después en la página de opinión durante la semana una tira que a veces es política, a veces es de temas, a veces es de costumbres. Pero estás más metido en la actualidad, ¿no? Que el conejo era como más general. El conejo hablaba de la actualidad, pero desde el personaje. Sí. Entonces eran un montón de personajes, los de Lucha Peluche, que era el mismo proceso, digamos, hablar de lo que pasa, a lo mejor sin nombrar específicamente el hecho del que hablamos. Por ejemplo, no sé, si había una noticia de corrupción, en vez de hablar de fulano el corrupto, el tema era la corrupción. Sí. En el caso de lo que estoy haciendo ahora, es sin personajes. Entonces eso me permite, el día que hay algo políticamente impactante, ir por ese lado. Y el día que a lo mejor no pasó una gran noticia, por ahí buscar otro tema que por ahí no se habla tanto, algo más de costumbres, en fin, como me permite como ir tocando distintos... y es un espacio nuevo, no existía ese espacio de hacer humor en la página de opinión. Digamos. Claro. De alguna manera también es un claro, poco bueno, lo para que página dice era claro, ¿no? Claro. Sí, a ver, hay una diferencia, si querés, que aquí el chiste está como sueltito, ¿no? O sea, porque cuando vos haces un chiste en una página de opinión, de golpe, de alguna forma está ligada, ¿no? a las columnas, ¿no? Aquí está como puesto en la tapa y a veces la gente se entera del chiste es de esperar antes de leer la tapa, La ¿no? tapa, es verdad. Igual nosotros pensamos que el chiste hay que hacerlo sobre algo que la gente ya se enteró, pues si no, no se va a reír de eso. Si no, no funciona, claro. Y Alfredo, también me ha tocado compartir redacción con Alfredo, en este caso en el diario La Nación. Y ustedes a veces como que ilustran, o me tocó a mí con vos en esa época, conociendo, charlando con el periodista de qué va la nota, ¿no? Sí, yo no hago un chiste autónomo. Yo por lo general hablo con el que escribe la nota y mi dibujo comparte un espacio con esa nota. Claro. Entonces yo muchas veces estoy acompañando o traduciendo visualmente lo que dice esa nota. Yo no tengo una autonomía total de qué es lo que digo. Para empezar, yo no soy el dueño del diario, así que tengo que mediar un poco con qué es lo que dice la nota, aunque como lleva mi firma eso, sigue siendo mi opinión.
Así que yo trato de poner un poco cuál es mi punto de vista, pero hablo con el que escribe la nota o con el editor para ponernos de acuerdo qué es lo que mejor tiene que ver con todo eso. Lo mío no tiene una autonomía como para poder mandarme decir lo que se me da la gana. No, que a vos vas vinculado con la nota. Yo tengo más una... o es una ilustración o es un comentario político, pero tiene que ver con lo que lo rodea. ¿A quién te gusta dibujar? ¿Qué sé yo? De los políticos. ¿Cuál tiene un rasgo? Porque ustedes, los dibujantes también, digo, ¿cuál tiene un rasgo que es más fácil para uno? Bueno, en una época a mí me causaba mucha gracia dibujarlo a Néstor. ¿A Néstor? Porque yo exageraba ese parecido que tenía con Tristán. Y entonces lo hacía medio como desarmado, desarreglado. Pero sí. Qué sé yo, con Cristina también me divertía, pero qué sé yo trato de divertirme con todo, es mi diversión. En realidad este oficio para mí es un juego y es el que vengo haciendo de chiquito, así que cómo no me voy a divertir. ¿Y con Macri se divierten más, Rudy, ustedes? Porque para página... A ver, vos decís como ciudadano o como humorista. Como humorista. Mucho más. Absolutamente. Como humorista mucho más. A ver, yo te decía lo del poder, ¿no? O sea, yo creo, no sé si estarán de acuerdo conmigo. Podés hablar como ciudadano también. Y ahí me divierto menos. Pero bueno, como humorista sí, en el sentido que yo creo que el humor siempre va un poquito contra el poder. Claro. Ir contra el poder, o sea, siempre es opositor, digamos, ¿no? Opositor no quiere decir que sea opositor al gobierno, sino a aquello que uno verifica como dónde está el poder. Yo creo que estamos en un tiempo donde, a mi gusto al menos, el poder y el gobierno coinciden, ¿no? O sea, es como la misma hoja. Esto como humorista te facilita un poco las cosas, porque para todos es más fácil ver dónde está el poder, dónde está el gobierno, digamos. Entonces, en algún punto yo creo que nos facilita las cosas. Claro, bueno, Página evidentemente tenía una línea editorial muy más fina al kirchnerismo, es más difícil hacer humor cuando estás ahí, ¿o no? ¿En qué sentido? Ser irreverente. Irreverentes somos siempre. Pero, a ver, cuando yo te digo, por eso digo opositor, no quiere decir opositor al gobierno necesariamente. O sea, nosotros, por ejemplo, durante toda la época del kirchnerismo, teníamos dos personajes que eran los personajes de la, nosotros llamamos la GARCAP, ¿no? Y que eran personajes que para nosotros eran los que estaban así claramente representando a cierto sector de poder y que para nosotros ese poder lo tenían siempre, gobiernen quien gobiernen, se lo tenían hace 40 años, hace 30, hace 20, y lo siguieron teniendo, aunque esos personajes no eran oficialistas durante el kirchnerismo, por ahí eran opositores, seguían teniendo el poder y desde ese lugar seguíamos siendo irreverentes. Lo que pasa es que era nuestro gusto. Entonces, desde ese lugar podíamos hacer chistes y seguir siendo irreverentes. Lo que pasa es que depende con quién. Ahora, yo creo también que el humor siempre apunta, yo te dije que era más fácil, y a veces se complica un poco por ahí cuando... A ver, yo creo que los humoristas todos detectamos los absurdos y nos metemos por ahí. Vamos por la vida como detectando, bueno, qué absurdo, y ahí nos metemos, ¿no? Y a veces uno tiene absurdos más fáciles y a veces tiene más difíciles, ¿no? Suponete, qué sé yo, hay cosas, noticias, palabras, cosas simples, como por ejemplo, que el presidente se adjudique un 8. Ponele, ¿no? Entonces, a mí ahí me sale re fácil, porque vos tomás la noticia en sí, se adjudica un 8. Entonces uno diría, bueno, un 8, pobre, qué autocrítica, cuánto autocrítica, un 8. No, hubo meses que hubo una inflación de 5, de 6, de 3, 8 como mucho, tanto no fue, ponele, ¿no? Y lo tomás por el lado del absurdo. Y sí, ese es el lado absurdo. ¿Y Macri cómo es para hacer chistes, niño? Macri me resultó bastante difícil de dibujar al principio. Sin bigotes, ¿no? Los bigotes. No, más que difícil, digamos, el gobierno ahora tiene como una uniformidad de comunicación, hasta de vestir, claro. que es como, no sé, es como Kraftwerk, ¿no? Todos iguales. Entonces, en ese sentido nosotros tuvimos un debate sobre cómo dibujarlo a Macri físicamente. Entre los dibujantes, cuando salió presidente, entre dibujantes parecido, nadie lo sacaba parecido. ¿En serio? Sí. Bueno, ¿cómo se lo dibuja? Al principio, cuando no conoces mucho al político, también te cuesta. Pero porque no tiene ningún rasgo físico sobresaliente, sí. ¿Qué te diría más que nada, no es histriónico, no es un tipo histriónico, no es Cristina. Cristina era muy divertida de dibujar, porque era muy histriónica. Entonces, automáticamente hay un actor, por ejemplo, una actriz, un deportista, que son gente histriónica, es más fácil de encontrar en la caricatura la vuelta que alguien que no es histriónico. Digamos, que en general es todo este gobierno
no tiene muchas ganas de estar frente a cámara, digamos, no es como no le sale, no es su onda. Además todos vestidos parecidos, ¿no? Todos vestidos parecidos, una cierto... a ver, hay una idea de comunicación ahí que es cierta uniformidad, ciertos formatos. Para el que hace caricaturas, como por ejemplo acá lo hice yo a Marquitos Peña, es complicado, pero Marquitos Peña es eso, ¿no? Es una sonrisita. Es difícil Marcos Peña, tampoco tiene un rasgo, ¿no? Bueno, yo me divertí con Marcos. ¿Te divertiste con Marcos Peña? Claro. Los bigotes de Aníbal igual, o sea, eran... Los bigotes, el kirchnerismo era mucho más divertido. Los bigotes de Aníbal, la nariz de Moreno, los ojos de Kirchner, la postura de Cristina, todo eso era muy divertido de dibujar. Pero yo una vez estaba en la inauguración del Museo del Humor, acá cerca en Costanera Sur. Estaba con Crist, que es otro humorista de Clarín, y de golpe aparece, haciendo la vuelta por todo el museo, aparece Macri, que era intendente en ese momento, y nos presentamos. Y entonces yo le digo, yo dibujo en La Nación, perdón, y me dice, ¿vos sos el que me haces con los ojos grandes? Y yo pensé, yo y todos los demás. Sí, le dije. Pues tratan de hacer como ojos salidos. ¿Qué se pusieron de acuerdo? Me interesa, Alfredo, el intercambio. ¿En qué se pusieron de acuerdo? ¿De cómo se dibuja Macri? Yo creo que es narigón, pero aparte tiene la nariz medio torcida para un costado. Tiene los ojos grandes y muy llamativos, y él durante mucho tiempo eso lo explotó, esa mirada. Pero también a mí lo que me llama la atención es el cuello así doblado para adelante y finito. La flacura. Sí. Ustedes no hacen eso, a ver, Rubí, porque bueno, siempre... yo no soy dibujante, pero, claro, los chistes que hacemos en conjunto con Daniel, los dibujamos. Pero yo creo que acaban de decir algo que es una pista maravillosa como comunicacional. Porque digo, si nosotros decimos, por lo que están diciendo, yo no pienso mucho en los rasgos físicos, ¿no? De hecho, además no los dibujo. Pero si uno piensa en una caricatura y piensa que en los tiempos del kirchnerismo todos eran diferentes, ¿no? Yo acabo de escuchar, bueno, Cristina era así, De Vito era así, Aníbal Fernández era así, todo era así, Néstor Kirchner era así. Y ahora, me acaban de decir ustedes, yo no lo vi tanto, pero por supuesto que es así, que son todos iguales, que se visten todo lo mismo. Esa es una base para hacer chistes. O sea, si vos tenés todos los ministros, o sea, yo te la dibujo así, te la dibujo a Pato Bullrich igual, o sea, todos los personajes igual. Esa es una caricatura, que todos se vistan, que todos hagan, o sea, yo entiendo también que lo hagan a propósito, pero bueno, los humoristas agarramos eso que hacen a propósito y le mostramos el lado absurdo, ¿no? Claro. Igual yo, en el personaje del presidente, yo advierto también, bueno, esto también es una cosa, a ver, esta cosa justamente, y de muchos de sus colaboradores, esta cosa de no querer hablar. No, a ver, yo digo, bueno, ¿por qué no quiere hablar? ¿No quieren que nos enteremos? ¿Cómo? ¿O quieren que nos enteremos de otra cosa? Digamos, hay una cosa que transmite al personaje. Sí, ¿no? tiene mucho placer en el discurso, digamos. Da la sensación de que se lo saca de encima. Pero el discurso hay. Pero eso también pasaba en el gobierno anterior, como que nadie quería poner la cara. Debían tener miedo de que alguien los rete. ¿Pero cómo? Pero, por ejemplo, una vuelta estaba Escochimarro en la Casa Rosada y tenía que dar un discurso. Y habló y está el micrófono apagado y se fue corriendo. Después tuvo que volver a decir el discurso, y era que lo habían bajado a Moreno. Pero se fue corriendo. No quería hablar el tipo. Ahora, el sentido del humor de los gobernantes varía también. No todos se toman con humor el humor cuando les toca, ¿no? Hay algunos que se fastidian, ¿o no? Muy pocos. En general, el astuto no se fastidia. Porque le gusta. El astuto ni se fastidia ni se queja. Es mucho más inteligente decir, qué lindo, regalámelo y chao. Vos hiciste un chiste hace poquito con Gabriela Michetti, ¿no? Uy, el sábado, si me toca votar. El sábado la hice a Michetti con los ojos inyectados. Sí, a mí lo que más me gusta de hacer caricaturas de políticos es hacerlos feos. O sea, cuando estás haciendo, por ejemplo, si estoy haciendo una caricatura de Marilyn, la voy a hacer linda. El político me permite maldad, me permite hacerlo feo, mal entrazado, ocultador, arrugado, con pelos mal peinados. Pero, ¿y las mujeres? Porque Lilita es fácil, ¿no? Me parece que Lilita es un festín para la caricatura, ¿o no? Lilita es fácil, pero es muy sencilla de hacer, ¿eh? Lilita es la cara redonda, 2 líneas para los ojos y una boquita chiquita. No es complicada de construir la cara de Lilita. Hay caras más complicadas de construir. Vidal por ahí porque no tiene un rasgo... Vidal tiene una cara larga y el labio este es muy gordo. Y los dientes, digamos, con todo respeto, como caballo, esas caras como largas, con mucha encía. Y los ojos así.
Vos sabés que yo, bueno, justamente quizás, no solo, pero quizás, o sea, claro, para mí el personaje, a mí es como que, entre otras cosas porque no los dibujo, pero por ahí me importa igual crear un personaje y una caricatura, pero que tiene que ver, diría, con lo de adentro de ese personaje, ¿no? Y ahí hay algunos que son más fáciles, otros más difíciles, pero por ahí la caricatura de un personaje es cómo va cambiando el discurso, por ahí la caricatura de un personaje es qué te dice o qué es lo que no te dice, por ahí la caricatura de un personaje es esto de mostrarse todos iguales, mostrarse todos diferentes, decir una cosa ahora, decir algo, pues digamos, para mí... ¿Vos estás hiperinformado, Rudy? No, hiperinformado no, porque, a ver, yo creo que lo que nosotros tenemos que saber para hacer un chiste, más que información que la gente no tiene, lo que tenemos que saber es qué es lo que la gente sabe de ese tema, porque si le transmitimos en un chiste algo que la gente no sabe, no se va a reír. Una referencia demasiado lateral, o al contrario, con un chiste no vas a contar una primicia, el chiste lo haces 3 días después de la primicia, digo, el chiste... Raramente va a ser sobre la noticia del día, usualmente la noticia sobre la noticia de ayer, pero no por un retraso del autor, sino porque necesitas, que es como tal cual dice que la gente ya entienda el código. Claro. Y además los humoristas somos los últimos en enterarnos de muchas cosas. Tal cual. No estamos ahí en la mesa principal. Pero fíjate que eso es una cosa que juega a nuestro favor, porque finalmente un chiste tiene que tener algo de sorpresa. Entonces, si te sorprendés vos, después jugás con esa sorpresa y sorprendés al otro con eso mismo que te sorprendiste vos, digamos, ¿no? Pero hay una cosa más que yo creo que es necesario, que es no solo saber qué es lo que sabe la gente, sino, y ahí sí varía en cada medio, detectar para los lectores, para el medio en principio y para los lectores, y de ser posible coincidir, qué es lo que se da por absurdo. Porque por ahí lo que para un diario es normal, natural, y para un grupo de gente de la sociedad es natural, para otro es absurdo. O sea, vos escuchás, que yo, un político, cualquier político, un funcionario que dice, bueno, ponele, ¿no? Las tarifas estaban retrasadas, y eso en un medio suena como natural. Y en otro dice, pará, ¿por qué estaban retrasadas? Suponete, ¿no? Y entonces, si vos en un medio podés hacer un chiste, si vos coincidís y qué es eso, dando eso por sentado. Y en otro, por supuesto, tenés otro código. Es otro código que tiene que ver también con, como decía Alfredo, vos lo estás firmando, o sea, que lo que vos pensás. Claro, obvio, ustedes tienen un ego y se opinan. En el momento que vos estás firmando lo que haces, te haces responsable de lo que estás diciendo. Y tenés un punto de vista. No de lo que hacen los políticos. Que estés acompañando una nota que no dice lo que vos pensás, vos tenés el riesgo de que se piense que vos pensás exactamente igual que el que escribió la nota. Claro. Entonces, tu firma es lo que identifica lo que está en ese dibujo con tu opinión. Entonces, vos tenés que buscar tu opinión. Bueno, me alegra que está súper viva la tradición, además del humor gráfico dentro de la gráfica. Sabemos todos los problemas que atraviesa la gráfica, pero siguen siendo una referencia y mucha gente va a un medio a buscar un humorista determinado, arranca el diario por el chiste, ven los chistes. Así que un gusto haberlos tenido acá los tres.